siempre había soñado con un lugar así, una casa victoriana aislada, rodeada de un bosque silencioso y antigua, el refugio perfecto para terminar su novela. Al principio, la soledad era exactamente lo que necesitaba. Los días pasaban entre el tecleo de su máquina de escribir y largos paseos por los senderos cubiertos de hojas. Pero cuando la noche caía, la casa adquiría una personalidad completamente diferente. Sus paredes centenarias parecían exhalar un aire frío y pesado, y el silencio se volvía opresivo, casi téngiol. Todo comenzó una semana después de su llegada. Justo a medianoche, un susurro apenas audible se deslizó bajo la puerta de su estudio. Sonaba como el viento rozando las hojas secas, pero era rítmico, casi como una palabra repetida una y otra vez. Leo lo ignoró, atribuyéndolo al cansancio y a la vejez de la casa. Sin embargo, la noche siguiente, el susurro volvió. Esta vez, un poco más claro, un poco más cerca. Podía jurar que provenía del pasillo, justo fuera de su puerta. Las noches se convirtieron en un ritual de espera y tensión. El susurro se intensificaba gradualmente, como si una presencia invisible se estuviera acostumbrando a él, probando los límites de su valor. Dejó de ser un simple murmullo para convertirse en sílabas indistinguibles. Leo empezó a dormir mal, despertándose sobresaltado en la oscuridad, con el corazón latiéndole en los oídos. Se estaba volviendo loco, o la casa realmente albergaba algo más. Decidido a encontrar una explicación lógica, comenzó a investigar la historia de la propiedad. En la biblioteca del pueblo cercano, entre polvorientos registros y mapas amarillentos, descubrió que la casa había pertenecido a la familia Blackwood durante más de un siglo. La última residente, Elara Blackwood, había desaparecido misteriosamente hacía 50 años. Los archivos decían que era una mujer solitaria, obsesionada con el ocultismo y con proteger algo que consideraba un tesoro familiar. No había más detalles, solo un velo de silencio y rumores locales sobre la casa de la sombra. Intrigado y cada vez más inquieto, Leo dedicó sus días a explorar cada rincón de la casa. Buscaba cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre Lara y su desaparición. En el ático, bajo una gruesa capa de polvo y telarañas, encontró un viejo baúl de madera. Dentro, junto a ropas apolilladas y objetos extraños, había un pequeño diario encuadernado en cuero negro. Pertenecía a Lara Blackwood. Con manos temblorosas, Leo abrió el diario. La caligrafía de Lara era elegante pero frenética. Las primeras páginas hablaban de su fascinación por la casa y sus energías, pero a medida que avanzaba, el tono se volvía más oscuro y paranoico. Escribía sobre una presencia que habitaba los cimientos de la casa, una entidad que ella llamaba la sombra guardiana. Según Lara, esta sombra no era maligna, sino una protectora de un secreto ancestral de los Blackwood. Sin embargo, advertía que la sombra no toleraba a los intrusos curiosos y que su paciencia era limitada. Una frase en particular heló la sangre de Leo. Los susurros son su primera advertencia, una invitación a marcharse. Si se ignoran, su voz se volverá clara y entonces será demasiado tarde. Esa noche, el susurro ya no fue un murmullo, fue una palabra clara, nítida, pronunciada justo al lado de su oído mientras yacía paralizado en la cama. Vete. El pánico se apoderó de él. Empacó una pequeña maleta, decidido a abandonar la casa al amanecer. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad de escritor, era más fuerte que el miedo. ¿Qué protegía la sombra? ¿Qué secreto era tan importante como para que Lara desapareciera por él? Una última entrada en el diario le dio una pista. La guardiana vigila la puerta sellada. Leo recordó haber visto una sección extraña en el sótano, una pared en el rincón más alejado que no coincidía con el resto, mientras las demás eran de piedra antigua y húmeda. Esa sección estaba hecha de ladrillos rojizos,
casi nuevos, con el mortero todavía fresco al tacto, como si se hubiera construido recientemente, con el diario en una mano y una linterna en la otra, bajo las escaleras de madera que crujían bajo su peso. El aire en el sótano era gélido y olía a tierra mojada y a algo más, algo metálico y antiguo. Los susurros ahora lo envolvían por completo, viniendo de todas direcciones, un coro de advertencias superpuestas. Vete, no sigas. Es la última advertencia. Ignorándolos, se acercó a la pared de ladrillos. La luz de su linterna reveló que no había ninguna lógica en su construcción. Era un parche burdo en la antigua cimentación de piedra, empujado por una fuerza que no comprendía. Buscó un martillo y un cincel en la vieja caja de herramientas que había en una esquina. El primer golpe resonó en el silencio como un disparo. Los susurros cesaron de inmediato. Un silencio absoluto y antinatural llenó el sótano. Era un silencio expectante, como si la casa entera contuviera la respiración. Con el corazón desbocado, Liu siguió golpeando, ladrillo tras ladrillo. Fue abriendo un agujero en la pared. El trabajo era agotador, pero la adrenalina lo mantenía en pie. Finalmente, un último ladrillo cayó hacia adentro, revelando no una habitación oculta, ni un tesoro, sino una oscuridad total, un vacío absoluto que parecía absorber la luz de su linterna. Era una negrura que no era simplemente ausencia de luz, sino algo sustancial, una presencia pálpebra y helada que emanaba un frío sepulcral. Se asomó, tratando de ver algo, cualquier cosa, en esa profundidad insondable. Fue entonces cuando una voz, ya no un susurro, sino una voz profunda, resonante y llena de una tristeza milenaria, habló directamente en su mente. No provino del vacío, sino de todas partes a la vez, como si la propia casa estuviera hablando. Te lo advertí. Y luego, nada. El silencio regresó, pero esta vez era diferente. Era un silencio vacío, desprovisto de cualquier presencia. La sensación de ser observado, los susurros, el frío antinatural, todo se había ido. La casa se sentía simplemente como una vieja estructura de madera y piedra. Leo se quedó allí, temblando en la oscuridad del sótano, mirando el agujero que conducía a la nada. El diario de Lara yacía en el suelo, abierto en la última página, donde una sola frase estaba escrita con una tinta casi desvanecida. Algunas puertas nunca deben abrirse. Nunca supo qué liberó esa noche. Nunca volvió a escuchar los susurros. Pero la casa ya no. Era su refugio. El silencio que ahora la llenaba era peor que cualquier ruido. Era el silencio de una tumba. Empacó sus cosas y se fue esa misma noche, dejando atrás su novela inacabada y el eco de una advertencia que lo perseguiría por el resto de sus días. La casa victoriana permaneció en la colina, silenciosa y vacía, guardando su oscuro secreto una vez más. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan los relatos de misterio y terror, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Hasta la próxima.